Me complace darles la bienvenida a todos ustedes y agradecer de manera muy especial a doña Dolores Herrero y a don José Antonio López Anguita como coordinadores de este ciclo de conferencias que con el título Mujeres y Espacio Público, Edades Moderna y Contemporánea inauguramos en el día de hoy. Como saben ustedes, es un ciclo de 4 conferencias y una mesa redonda que es al mismo tiempo un homenaje a la mujer, puesto que dentro de muy pocos días, el día 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Agradezco también a las conferenciantes y de manera muy especial a doña Carmen Sanz Ayad que tengan la amabilidad de venir aquí a ilustrarnos sobre estas cuestiones de las que son muy expertas y muy entendidas. Quiero resaltar y recordar a doña Carmen Iglesias, directora de la Academia de la Historia, institución nacida en 1735-38 y que después de 300 años tiene a una primera mujer como directora de la Academia, porque tuvo la amabilidad de venir hace año y pico a dar una estupenda conferencia y porque además publicamos una entrevista suya en el boletín de enero del año pasado. Y en ella decía, para los ciudadanos en general, no para las élites, estamos viviendo, ante una pregunta que le hacía la periodista, estamos viviendo el mejor momento de la historia y especialmente para las mujeres. Esta sociedad de libertades y de independencia ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y es muy importante que los jóvenes sepan que todo esto ha costado siglos de esfuerzo. Lo natural en la civilización humana es la tribu, el aldeanismo, el enfrentamiento de lo nuestro frente a lo de los otros. Y romper con ello nos ha costado mucho. Siempre estamos ante el riesgo de que la historia más negra vuelva a repetirse y con ella la sumisión al rebaño y al autoritarismo. Yo no sé si son palabras adecuadas para enmarcar el conjunto de la conferencia. Ahora la doctora Dolores Herrero sabrá indicar si la línea de la cita de esta contestación de doña Carmen Iglesias es adecuada. Pero en su conjunto creo yo que este siglo XX, que ha sido, entre otras muchas cosas, y sobre todo en su segunda mitad, el despertar de las mujeres y el cambio del rol de las mujeres en nuestra, por lo menos en las sociedades del mundo occidental, en la sociedad de los que llamamos el primer mundo, y de manera muy especial en España, es probablemente, o con toda seguridad, el mejor momento de la historia para las mujeres españolas y para el conjunto de las mujeres occidentales. A mí me gustaría decir que con este ciclo de conferencias cumplimos con ese objetivo de la Universidad de Mayores y también del colegio de disfrutar del conocimiento y disfrutar de la convivencia. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Dolores Herrero. Buenas tardes. Somos compañeras de un equipo, como ven. Gracias, decano. Buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo su presencia, porque desde el área de Historia de la Universidad de Mayores, el profesor López Anguita y yo misma llevamos mucho tiempo, incluso desde el curso anterior, intentando pedir días y horas para organizar un ciclo sobre mujeres, sobre historia de las mujeres, pero mujeres y espacio público, en este caso, edad moderna y contemporánea. Teníamos muchísimo interés, no solo porque la historia de las mujeres sea una línea de investigación que en las últimas décadas ha demostrado sobradamente su dinamismo, no solo por eso, sino porque también, independientemente de la investigación en historia de la mujer, por parte de historiadoras muy reconocidas, también la historiografía en general es inevitable que trate sobre la mujer y se encuentre a la mujer, tropiece con la mujer. Entonces vamos a tener aquí un ciclo, como decía el decano, de 4 conferencias, 2 cronológicamente de edad moderna, 2 cronológicamente de edad contemporánea, con 4 historiadoras, también de generaciones diferentes, de líneas de investigación diferentes, cada una de ellas, y que tienen en común muchas cosas: el rigor, que son personalidades con prestigio consolidadas, alguna de ellas emergente, ya lo veremos, ¿no?
pero la mayoría están consolidadas. Y para mí, ya lo saben que soy militante en esto, pues que son UCM, que son Universidad Complutense. Entonces, bueno, da gusto además, porque a la hora de organizar el ciclo, que es gente ocupadísima, que las agendas, doy fe, cuando fui a pedir fechas y demás y horas, están a rebosar, y sin embargo, Antonio y yo hemos trabajado muy poco, porque nos han dicho sí rotundamente para venir a este colegio a dar la conferencia las 4, sin cambiarnos una fecha y sin ponernos la más mínima condición. Así que ha sido muy fácil y muy gratificante, porque también hay otras variables más intangibles que a veces nos gusta percibir, y es el compañerismo, la amistad, el cariño, y de todo eso hay en este ciclo de conferencias, además de rigor historiográfico. O sea que estamos muy contentos en ese sentido, ¿no? Al final de las 4 conferencias habrá una mesa redonda, y en esa mesa redonda hemos puesto un título ya así más de finalizar, más rompedor, si quieren más provocador, para inducir a los colegiados y alumnos de la Universidad de Mayores a una mayor participación, ¿no? Al debate, a la discusión, en definitiva. Y empieza el título de la mesa redonda con un ¿y ahora qué? Simplemente pues después de escuchar, después de ir viendo, pues arrimar el ascua a nuestra sardina, acercarlo a nuestro presente. Porque no nos podemos olvidar que a lo largo de la historia, y desde que tenemos datos, y si no ha habido censos, ha habido registros parroquiales, la mujer siempre ha sido más del 50% de la población. Más del 50%. Pero en la historiografía, en la historia, la mujer ha empezado a tener presencia muy recientemente. Si la historiografía define a la mujer en las épocas anteriores, es con una palabra que ya es, bueno, está absolutamente manida, pero que hay que repetir aquí, que es invisibilidad. Invisibilidad de las mujeres. Y nosotros vamos a tratar aquí de mujeres y espacio público, no solo mujeres y poder, ¿no? Mujeres y espacio público. Mujeres y espacio público en la edad moderna y en la edad contemporánea. Hoy nos acompaña la profesora Carmen Sanz, de quien abusamos hace exactamente casi 2 años, el 17 de marzo de 2014. Es que nosotros, los milenios, milenio arriba, milenio abajo, nos da lo mismo. De 2014 estuvo con nosotros dando una conferencia sobre una línea de investigación que es la que ella más ha trabajado, sobre financieros, banqueros, etcétera, al socaire de la publicación de un libro suyo, etcétera, etcétera. Y además, pues ya la cogimos y Aurora Campuzano le hizo una entrevista para el boletín del colegio, y bueno, porque está muy bien y todo esto. Es decir, que 2 años después la volvemos a llamar y la tenemos aquí. Hace 2 años muchos de ustedes ya estaban aquí con nosotros, entonces yo presenté a la doctora Sanz Ayán y la presenté con muchísimo cariño, pero hoy voy a dejar que presente a la doctora Sanz mi compañero Antonio López Anguita, porque además es su alumno. El doctor López Anguita se ha formado con la profesora Sanz y ese toro le toca a él. Lo que sí que les quiero comentar es que en la intervención de hoy nos va a hablar de algo realmente, bueno, pues es que tenemos muchísima suerte de escucharlo, porque va a hablar de la mujer en los escenarios teatrales del Siglo de Oro. También se ha encontrado con las mujeres, al trabajar en su línea de investigación también ha aparecido, y la historia del teatro, el teatro en el Siglo de Oro es otra de sus especialidades, otra de sus líneas de investigación. De hecho, ella publicó este libro que yo me he traído, no lo he traído a ella, yo publicó este libro, que tiene que ver con lo que nos va a contar hoy. Como sé que se van a quedar con apetito, pues les digo que el libro se titula Hacer escena, capítulos de historia de la empresa teatral del Siglo de Oro. Y sin más, le dejo a mi compañero para que haga la presentación. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los presentes por asistir hoy aquí a este ciclo de conferencias, esta ponencia inaugural. Para mí es un honor y es un placer presentarles a Carmen Sanz Ayán, por
lo que ha dicho la doctora Herrero, a mi maestra. Carmen Sanz Ayán es catedrática por oposición, que todo hay que decirlo, catedrática por oposición de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce la docencia desde hace casi 3 décadas, académica de número de la Real Academia de la Historia, Premio Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades en 1993 y Premio Nacional de Historia en 2014. Es difícil resumir el currículum de Carmen Sanz en poco tiempo. Yo les voy a dar unas breves pinceladas aquí para que se hagan una idea de la conferenciante que tienen hoy ante ustedes. Carmen Sanz ha sido miembro del Consejo Científico de la Casa de Velázquez entre 2007 y 2010, miembro del Comité Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y del Consejo de Cultura de la misma comunidad. Forma parte del Instituto de Teatro de Madrid desde 2008. Es miembro del Consejo Asesor de diferentes revistas de investigación nacionales y extranjeras, entre ellas Anales Cervantinos, Hispania, la Revue Interdisciplinaire d'Études Médiévales et Modernes, y asimismo es miembro del Comité Asesor de la colección Los Hombres del Rey, editada por el Centro de Estudios Europa Hispánica y la editorial Marcial Pons. Además de esta labor, la doctora Sanz Ayán ha dirigido hasta 7 proyectos de investigación, 7 proyectos I+D+I, financiados por la Comunidad de Madrid y los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Educación, Economía y Competitividad. El último de ellos, del que me honra ser miembro, se titula Élites y agentes de poder en la monarquía hispánica, formas de articulación política, negociación y patronazgo, 1506-1725, y en él se integran investigadores procedentes de instituciones españolas, francesas, italianas, portuguesas, austríacas y de los Países Bajos. Como ha señalado la profesora Herrero, entre las líneas de investigación de Carmen Sanz Ayán ha centrado sus investigaciones en 2 ámbitos. Por un lado, el estudio de las redes financieras que operaron en Europa y en América durante la Edad Moderna, y por el otro, el análisis de los aspectos socioeconómicos del teatro y la fiesta barroca, en concreto el mecenazgo, financiación y materialización. Fruto de estas investigaciones han sido casi 2 centenares, casi 200 publicaciones y conferencias impartidas en España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Holanda, Suiza y Estados Unidos. Entre sus publicaciones más destacadas, querría citar aquí Los banqueros de Carlos II, una obra que marcó un hito en el estudio de las finanzas reales a comienzos de la década de 1990, Imperio fecundo y juicio profundo, estudios de historia del teatro en la Edad Moderna, Pedagogía de Reyes, el teatro palaciego en el reinado de Carlos II, Los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640, Premio Nacional de Historia 2014, por el que obtuvo este premio, y Un banquero en el siglo de oro, Octavio Centurión, El financiero de los Austrias, publicado en Madrid el año pasado, en 2015. Sin más, como la que importa que hable es ella, le cedo la palabra y le agradezco de corazón. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, pues muy buenas tardes. Estoy completamente abrumada, encantada de estar aquí de nuevo, de que me hayan invitado y abrumada por las presentaciones, agradecida por las palabras iniciales del señor decano, recordando a nuestra estupenda y queridísima directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias. Suscribo absolutamente todo lo que ella dijo en esa respuesta a la pregunta que le hacían. Y por supuesto también agradecimiento infinito a mis compañeros de la UCM, del Departamento de Historia Moderna, muchos años, y que bueno, tienen la amabilidad y la generosidad de volverme a invitar a este ciclo de conferencias, y que han hecho una presentación pues que me pone colorada, porque han hecho un currículum y lo han vaciado, y estas cosas pues siempre dan un poco de pudor. Antes de empezar a hablar de la mujer en los escenarios teatrales del siglo de oro,
Sí que quería explicar un poco cuál ha sido mi tropiezo con la mujer a la hora de estudiar la historia económica del teatro del siglo de oro. Porque lo cierto es que yo no hago historia de la mujer como tal, en mis líneas de investigación que ha descrito muy bien José Antonio López Anguita, al que, insisto, agradezco de nuevo, es uno de mis mejores y brillantes doctores. Su tesis doctoral es un hito absoluto que se publicará dentro de muy poco sobre María Luisa Gabriela de Saboya, la primera esposa de Felipe V. Hay un estudio de política internacional como nunca antes se había hecho, con un trabajo de fuentes inéditas extraordinario, y en fin, para mí es un honor, pero es también un placer estar aquí con él compartiendo esta tarde. Bueno, volviendo a cómo tropiezo yo con la mujer cuando estoy haciendo historia económica del teatro del siglo de oro, la verdad es que en esas líneas de investigación que yo tenía y tengo, la historia cultural que yo hago es una historia cultural que analiza las bases socioeconómicas del teatro barroco. Eso quiere decir que no me intereso tanto por los textos, es decir, por la historia de la literatura, que también, porque necesito saber cómo se pergeñan esos textos, cómo finalmente salen a la luz, cómo se editan, pero lo que me interesa es entender el espectáculo y cómo el espectáculo se genera y genera a su vez un motor económico y social que hace que esa literatura florezca, ¿no? Es en ese contexto en el que yo choco con las mujeres. Me interesa saber cómo se desarrolla el teatro comercial, el llamado teatro comercial, en las grandes ciudades del siglo XVI y en particular en Madrid. Empiezo a estudiar los corrales de comedias y cómo se gestionan. Empiezo a ver qué compañías de teatro están allí radicadas y cómo se organizan. Y topo una y otra vez, desde el último cuarto del siglo XVI, con mujeres que forman parte de esas compañías, que a veces son directoras o codirectoras de esas compañías, y que a medida que vas analizando todo el periodo del siglo XVI, lo que queda de XVI y todo el XVII, en lugar de perder protagonismo, cada vez tienen más. Y es algo extraño. Es decir, es extraño porque ahora veremos en qué contexto estas mujeres están desarrollando esta labor y cómo pueden ser capaces de ser empresarias teatrales, que es lo que finalmente son. Son actrices primero y empresarias después, o las dos cosas, simultáneamente. Bueno, entender ese contexto y sobre todo buscar las razones, entender las razones de cómo en un contexto de régimen eso podía ser, pues eso, digamos que ese fue el motor de mis investigaciones sobre las mujeres que trabajan en el teatro del siglo de oro. Ese es el motor, que ya digo, no era vamos a buscar a las mujeres, sino al revés. Me he topado con las mujeres. Las mujeres están aquí. Y lo que tengo es que saber por qué están. Porque, como van a ver, no voy a hablar de las mujeres que escriben teatro en el siglo de oro, que también hubiera estado muy bien, hablar de Ana Caro de Mayén, o hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, o hablar de María de Zayas, y de cómo comercializan esas obras de teatro y les pagan por hacerlo, les pagan, ¿no? A Ana Caro de Mayén le pagan por hacer su trabajo de literata, que es una cosa que conviene saber. Pero no es de eso de lo que voy a hablar, sino de las mujeres visibles, audibles en los escenarios del teatro, de los teatros del siglo de oro, en los tablados, los corrales de comedias de Madrid, en el Teatro del Príncipe, en el Teatro de la Cruz, pero en los teatros de Sevilla, en los teatros de Valladolid, es decir, los teatros comerciales que están creciendo durante este último cuarto del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Como comprenderán, la dificultad de saber de ellas, aparte de que te salen en los papeles de protocolos, es decir, que tú las encuentras cuando estás trabajando en el archivo de protocolos, están sus nombres, están sus contratos, saber lo que ellas piensan o lo que tienen detrás es muy difícil. Cuando trabajas con una literata, por lo menos tienes unos textos que ellas han dejado, donde puedes más o menos vislumbrar cuáles son sus ideas, sus intenciones, sus inquietudes. Trabajar con estas mujeres es mucho más complicado porque lo que solemos encontrar, lo que encontramos siempre, son contratos, a veces poderes, ese tipo de documentación. No hay otra. Así que hasta ahora, ¿cómo se ha hablado de ellas? Hasta hace muy poquito tiempo. Pues sabemos sobre todo cómo las veían los coetáneos,
cómo las veían los que estaban conviviendo con ellas. Y también los que con afanes de historiar, sobre todo a partir del siglo XIX, en su mayoría lo que han hecho ha sido coleccionar un conjunto de anécdotas, elaborar un anecdotario jocoso, censurable desde el punto de vista moral, porque siempre vamos a ver que hay un halo de escándalo alrededor de muchas de ellas, por el tipo de vida que llevan, que es un tipo de vida contramodelo. Si el modelo es el encerramiento, ahora lo veremos, pues ellas son mujeres contramodelos, son mujeres que se exhiben, son mujeres que tienen que ser bellas, es decir, una serie de cosas que para el periodo antiguo régimen pues están complicadas, están vedadas. Y claro, ese anecdotario al final lo que termina dando son una colección de eruditas, pequeñas noticias sobre estas comediantas que reconstruyen biografías lineales incompletas. Eso es lo que, digamos que hasta hace muy poco tiempo teníamos sobre la mesa a la hora de saber algo sobre estas actrices. En fechas recientes, sin embargo, ha sido posible empezar a superar esta interpretación, digamos, poco rancia de la lectura sobre este trabajo de las mujeres, y se ha comenzado a reconocer sus labores de gestión, de organización, de coordinación que ejercen en los escenarios de toda la geografía de la monarquía hispánica. Cuando digo de toda la geografía, no estoy hablando de los corrales de comedias a los que yo me refería, he hablado de Madrid, de Sevilla, de Valladolid, podría hablar de Valencia, el Corral de la Olivera, pero también hay que hablar de su labor en Nápoles, hay que hablar de su labor en Portugal, hay que hablar de su labor en los Países Bajos, en general en los territorios italianos, porque para este periodo, que estamos hablando de la monarquía hispánica, estas compañías circulan, no se quedan solamente en la península ibérica, sino que llegan a acuerdos para pasar a Nápoles con muchísima frecuencia, y algunas llegan a los Países Bajos. Algunas van a París. Esta imagen, que después comentamos las imágenes si me da un poco de tiempo, es una recreación de las actrices que representan en Versalles con motivo del matrimonio, de las fiestas que se hacen con motivo del matrimonio de Luis XIV con María Teresa de Austria. Y una compañía completa, que es la compañía de Ramírez de Prado, con estupendas actrices de las que se conocen los nombres, viajan allí y se hacen con los escenarios franceses. Y existen textos donde se cuenta el éxito que tienen y la manera de hacer y de representar que tienen. De manera que no son completamente anónimas, son conocidas. Y circulan, no son personas, no son mujeres que se quedan en un sitio, sino que circulan y que circulan mucho. Así que es en toda esa geografía de la monarquía hispánica, e incluso de fuera de ella, donde tenemos que movernos para rehacer estas biografías y para ofrecerlas. Esa presencia femenina en los escenarios, esa presencia femenina en las organizaciones de las compañías, yo creo que puede hacernos reflexionar sobre los aspectos innovadores que desde una perspectiva artística y también sociolaboral aportaron estas mujeres al teatro áureo español. No solo como atractivas, sensuales, actrices, que de esto vamos a leer mucho y veremos algunos textos y demás, sino como socias, organizadoras, trabajadoras activas de las compañías y responsables, y esto me interesa mucho decirlo porque es que a veces los actores quieren que les organicen estas mujeres y no que les organice un señor. Es decir, que a veces hacen reunión, van a un escribano público y dicen: nosotros nos formamos en compañía bajo la dirección de esta señora. Si deciden hacer eso es porque creen que tiene ventajas hacerlo con ella y no hacerlo con otra persona, con cualquier otra. Bien, una cuestión importante, sobre todo si comparamos esta realidad, y esto también lo quiero dejar claro, con mujeres de otros, que pertenecen a otros teatros comerciales de Europa. Por ejemplo, el de Francia, donde la presencia de la mujer está muy limitada, y sobre todo el de Inglaterra, donde habrán leído 1000 veces, y sobre todo después de la película de Shakespeare in Love, pues lo sabrán todavía más, que tradicionalmente se dice que hay que esperar hasta 1660, es decir, tras la restauración Estuardo, después de la Revolución de Cromwell, pues hay que esperar a esa fecha para que puedan subir actrices a los escenarios. Anteriormente está prohibido, hay una prohibición general. No obstante, se han publicado desde el 2005 y en el 2008 algunos textos, algunos libros, algunas monografías que están contradiciendo esta teoría.
No se ha extendido todavía mucho, pero en algunos círculos, Allen Empowering, Ballhaus, han escrito libros donde explican que las mujeres estaban en los escenarios en la época isabelina, camufladas, disfrazadas, fuera como fuera, pero que estaban. Y tienen pruebas para poderlo demostrar. Pero, insisto, es una línea de investigación muy moderna. Si se mira en cualquier libro de literatura de Europa de esta época, lo que vamos a encontrar es que se dice que los escenarios ingleses no tienen mujeres hasta 1660. Bien, respecto a este trabajo de dirección del que yo hablaba, que me llama fundamentalmente la atención, podríamos decir que si consiguiéramos hacer, y en esto Mima Di Salvo y algunas otras investigadoras han insistido mucho en esta cuestión, si pudiéramos hacer un recuento de todas las compañías teatrales que existieron en el último cuarto del siglo XVI o durante todo el siglo XVII, compañías dirigidas por mujeres, solamente por mujeres, dirigidas por ellas, ese porcentaje sería de forma constante entre un 10 y un 15%. ¿Vale? Es decir, que es una minoría, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Pero es llamativo, sobre todo porque no es constante. Es decir, ellas hacen esta cuenta desde el último cuarto del siglo XVI y abarcan todo el siglo XVII, pero ese ritmo de presencia de mujeres dirigiendo compañías no es constante. Hay como 3 periodos de los que yo voy a hablar ahora, uno que es bastante menor, otro que es llamativo y otro que es muy muy llamativo, sobre todo en los años 60, 70, 80 del siglo XVII. Y esa es la explicación, a eso era lo que yo le quería buscar explicación, es decir, ¿por qué hay más mujeres en esta época? ¿Por qué hay más compañías en esta época? La legislación limitativa no ha cambiado, en teoría. Así que, en principio, no tendría por qué haberlas. Tiene que haber alguna causa, algunas causas. Yo he intentado dar alguna explicación que después avanzaré y me parece que son razones, espero que no sea por deformación profesional, son razones económicas, sobre todo, las que abundan en que sean estas mujeres las que se hacen cargo de las compañías. Bien, hablaba de varias fases. Durante la primera fase, es una fase que nos estaríamos moviendo desde mediados del siglo XVI, 1560, 1587, en ese periodo, estaríamos hablando de un periodo de falta de reglamentación escénica para las mujeres. Y eso propicia que haya una situación de cierta libertad, que las mujeres pueden ser contratadas por las compañías incluso siendo solteras. Esto es muy importante porque después eso no va a poder pasar. Pero para esos primeros años de desarrollo teatral del siglo XVI, pues encontramos en las compañías mujeres solteras, generalmente muy jóvenes, que se casarán después, pero que pueden estar sin casarse dentro de la compañía y se aprecia porque cuando se está haciendo su descripción jurídica se dice soltera. Es decir, se dice su nombre y se dice que está soltera. Así que no, evidentemente no está casada. Y en ese periodo que decía, de los años hasta 1586, mediados del siglo XVI, 1586, aparecen las mujeres de los empresarios que se llamaban en esta época autores de comedias. Yo intentaré utilizar esa expresión, pero sin confundirnos. Los autores de comedias son los empresarios teatrales, no son los poetas. No son los que escriben las obras de teatro, son los autores, se les llama así. Y por tanto, como a ellos se les llaman autores, a sus mujeres, cuando trabajan con ellos, se les llaman autoras de comedias. Y tampoco son escritoras, son empresarias. Su trabajo es el de empresarias. Pues estas mujeres empiezan a asumir tareas de corresponsabilidad con sus maridos en las compañías teatrales. Aunque se encuentran pocas que lleguen a ser totalmente independientes, que sean ellas solas las que están dirigiendo la compañía, sino que la dirigen de mancomun. Esa es la forma de hablar, ¿no? Están juntas. Para el segundo periodo, 1587-1660, las actrices, por ley, ahora eso lo explicaremos un poquito más despacio, pero quería hacer un resumen para que nos hagamos una composición de lugar, un paisaje. Esas actrices, por ley, tienen que supeditar su actividad profesional a un varón, sea cual sea padre o sea marido. La fecha inicial de este periodo está marcada por un permiso que se encuentra en el Consejo de Castilla, emitido el 18 de noviembre de 1597,
y que, como digo, se obtiene del Consejo de Castilla a favor de una compañía que no es española. Es una compañía italiana de comedia del arte que se llama I Confidenti, Los Confidentes. Y esta compañía de comedia del arte tiene una serie de actrices que se llaman Ángela Martinelli, Ángela Salomona, Silvia Roncalli, cada una tiene su sobrenombre, la Franceschina, en fin, cada una con su nombre distinto, y para que representen el Consejo de Castilla les da permiso. A partir de entonces todas las compañías españolas piden lo mismo. Piden tener permiso, que sus mujeres tengan permiso para poder representar. Y ese permiso está supeditado a que estén casadas. Y si son pequeñas, si son menores de 14 años, tienen que estar bajo el dominio de su padre, bajo el control de su padre. El problema es que cuando estas mujeres crecen, si son hijas de la comedia, como se solía decir, es decir, hijas han crecido dentro del teatro, pues cuando cumplen los 15 años el problema es gravísimo, porque es una niña soltera a la que hay que darle acomodo si quiere seguir representando. Así que hay que casarla, ipso facto, lo más deprisa que se pueda. ¿Con quién? Con quien se pueda. Esto era bastante frecuente, es decir, por eso hay matrimonios desiguales en edad, en otras cosas dentro de la compañía, y por eso también pues luego había ciertos escándalos que trascendían respecto a qué ocurría con ciertos maridos y qué ocurría con ciertas esposas, ¿no? Esto lo hablaremos después un poquito cuando ya estemos más cansados. Pero existe esta obligación, ¿no? Como digo, de hacerlo. La verdad es que pedir este permiso, tener estos permisos del Consejo de Castilla, no es más que la evidencia de que cada vez había un número mayor de mujeres en los escenarios y que eso es necesario regularlo. Es decir, que cada vez hay más, que cada vez hay más demanda y que hay una necesidad de regulación. ¿Y quién regula? Pues el Consejo de Castilla en este caso, para las compañías que están radicadas en el Reino de Castilla. Bien, a partir de estos años, la estructura de las compañías se hace más rígida y la institución matrimonial, como digo, articula las condiciones de trabajo. Existe toda una legislación, no les voy a marear con ella, pero que es la legislación que se traslada al mundo teatral. Quedaba especificado, por ejemplo, en la nueva recopilación, no les doy números ni nada, desde 1567, luego las leyes de Toro de 1505, otras recopilaciones legislativas. En todos esos textos, las referencias dedicadas a las mujeres seguían criterios de moral sexual y distinguían entre mujeres honestas y malas mujeres todo el rato, quedando las deshonestas desprotegidas legislativamente. Es decir, cuando se demostraba que una mujer era deshonesta, siempre según los criterios de moral sexual, estas mujeres quedaban, insisto, desprotegidas. Y así se explica que la reglamentación teatral necesariamente obligara a que estas mujeres estuvieran casadas, porque eso era lo que las convertía automáticamente en honestas. Eso era. Eran honestas porque estaban casadas. De esa forma automática. Bien. Por ejemplo, ¿qué limitaciones tenían estas mujeres? En la nueva recopilación, en la Ley 55, se dice que las mujeres no pueden hacer ni deshacer contratos sin licencia del marido, tampoco pueden protagonizar actos jurídicos mientras ellas eran consideradas incapaces, como los niños. O sea, esa incapacidad es la incapacidad de alguien que se considera incapaz, es decir, menor. Hay que protegerlo, pero esa legislación es para protegerlo. Se supone que es para eso, pero las incapacita para hacer casi todo. No pueden comprar matrimonio, no pueden no contratar sin permiso del marido y únicamente tenían capacidad por sí solas para testar y para hacer donaciones de caridad. Eso es lo que sí podían hacer. Sin embargo, a partir del último cuarto del siglo XVI, y esta es la evidencia de la que yo hablaba, en lo que parece una paradoja extraordinaria, encontramos por todas partes mujeres que asumen total o parcialmente responsabilidades teatrales, esposas de autores de comedias que adquieren compromisos en nombre de su marido, que consiguen poderes para cobrar dinero, para comprar el hato de comedias, es decir, los vestidos que se necesitan para representar, para hacer contratos con personas, para hacer contratos con instituciones, con poder evidente de sus maridos. Aparentemente se presentan bajo un halo de independencia y de autonomía extraordinario, ¿sí? Ellas exhiben su poder y además, y esto existe documentación también, cuando estas mujeres son poderosas e influyentes y el marido se niega o se muestra reticente a darles el poder, ellas lo reclaman y los tribunales les dan la razón. Es decir, necesita un poder y consigue el poder para hacer estas cosas porque ella es la que sostiene la compañía. Así que estarán conmigo en que es una situación
pues teniendo en cuenta la situación legal que tenemos, que es la que es, sin embargo esto es un poco raro. De primeras llama un poco la atención. Bien, en ese corpus legal que en principio no permite que las mujeres puedan firmar contratos o contraer obligaciones, en ese mismo corpus se reconocía al marido la capacidad de otorgar, como digo, esa licencia general para que su esposa pudiera asumir responsabilidades de todo tipo ante el juez. No les digo tampoco las leyes, pero hay muchas y son profusas. Por tanto, parece que sin mujeres en los escenarios, y esta, digamos, acaba aquí el resumen de ese paisaje que yo les quería pintar, el teatro del siglo de oro hubiera sido otro, con toda probabilidad no hubiera tenido el éxito que tuvo, y ahora hablaremos de las claves del éxito, y seguramente esto último que he dicho pues es provocativo, se trata de provocarles un poco, pero de eso se trata, de poder provocar, y de intentar dar después, al final de la conferencia, pues una explicación lógica, intentarlo al menos, a toda esta cuestión. Pero, aunque les pueda parecer excesivo, de verdad que sin mujeres el teatro del siglo de oro hubiera sido otro y seguramente no hubiera tenido tanto éxito, que ahora hablaremos de las claves de ese éxito. Insisto, esto es provocativo, pero creo que puede dar satisfacción en mi explicación de estos minutos o de este tiempo que me queda a una afirmación pues un poco atrevida. Para ello, primero vamos a recordar en qué contexto sociocultural viven estas actrices. ¿Vale? Un contexto sociocultural que todos más o menos conocemos, pero que vamos a recordar un poco contextos y para entender un poco ese telón de fondo. Las mujeres que se dedicaban al teatro en el siglo XVI y XVII, por la actividad que desarrollaban, por el tipo de actividad que tenían, estaban fuera de los cánones de buena conducta. Esto es lo primero que hay que señalar. ¿Por qué? Pues porque la tratadística moral de la época se insistía en circunscribir a la mujer en el espacio doméstico, en educarla para el matrimonio, para el gobierno de la casa, para el cuidado de los hijos. Siempre se decía que era la piedra angular sobre la que se alzaba la construcción ideal de la mujer casta, ¿no? La castidad era lo básico, y eso solo se preservaba mediante el encierro. No podían estar en la calle, no podían estar, había que encerrarlas. Fray Luis de León lo dice en La Perfecta Casada, 1583. Estamos hablando del periodo de eclosión del teatro barroco, ese teatro pre-barroco. Dice Fray Luis: el espacio por donde ha de menear los pies la mujer y los lugares por donde ha de andar, y como si dijésemos el campo de su carrera es su casa propia. Y no las calles, ni las plazas, ni las huertas, ni las casas ajenas. Las mujeres locuaces y vagamundas su propio natural pervierten. La buena mujer vive en paz y seguridad dentro de su casa, pero fuera se convierte en austera y putañera. Por tanto, se consideraba que el mundo exterior era para ellas un campo de minas, porque eran flacas, tenían una flaqueza de espíritu, y así lo dice Juan Luis Vives en su Instrucción de la Mujer Cristiana, muy anterior, 1523, pleno Renacimiento. Antes que saque el pie de su casa, apercíbase a su corazón cómo sale a la batalla del mundo, y considere que a cada paso le saldrán cosas que le harán traspiés para hacerla tropezar. La crítica a los afeites, es decir, a los maquillajes, a los perfumes, a las joyas, al vestuario, a los adornos, al peinado, todo esto que estoy diciendo es que las actrices tenían todo esto, se afeitaban, perfumaban, se ponían joyas, tenían escotes, vestidos, bueno, pues todo esto, eso iba aparejado a la insistencia del control del cuerpo, de la risa, de la mirada, del modo de caminar, del modo de hablar. Volvemos otra vez a Vives. La mujer huele bien cuando no huele a nada. Además, la mujer fuera de su casa tenía que ser invisible. De ahí la insistencia en la utilización de los mantos, que le descubrían la cabeza, hasta los pies. Saliendo la doncella de casa, aconseja Vives, guárdese de no traer los pechos descubiertos, ni la garganta, ni ande descubriéndose a cada paso con el manto, sino que se cobije el rostro y pechos y apenas descubrirá el uno de los ojos para ver el camino por donde fuere. Por tanto, disciplina, claustración, invisibilidad, silencio son los imperativos de conducta femeninos aconsejados por los moralistas y la literatura de preceptos de este periodo. Y frente a ese modelo ideal, como digo, las actrices eran el antimodelo. Desempeñaban una actividad itinerante, es decir,
caminaban mucho, cara al exterior, se mostraban bellas al público, a las mujeres y a los hombres que las veían, sin recato ni pudor. Por tanto, su profesión, hicieran lo que hicieran en su vida privada, el hecho de hacer lo que hacían, las colocaba al borde de la marginalidad. Deseadas, rodeadas de hombres, los que eran ricos y pertenecían a la nobleza las miraban como objeto de deseo, las adulaban con obsequios, leeremos algunos textos sobre esto, que ellas solían admitir aparentemente de buen grado, aunque en esto hay que entender el contexto. El margen de resistencia que podía ofrecer una mujer de estas características a un poderoso, pues era escaso, cuando no inexistente. El tópico del marido de actriz burlado y consentidor con los grandes se extiende por la literatura de la época y encontramos versos como los del conde de Villamediana, voy a leerlo, dedicados a una de las actrices de más prestigio en esta época, Josepa Vaca. Entonces, el conde de Villamediana escribe estos versos que voy a leer. Oiga, Josefa, y mire que ya pisa esta corte del rey, cordura tenga. Mire que el vulgo en murmurar se venga y el tiempo siempre sin hablar avisa. Por nuestra santa y celestial divisa, que de hablar con los príncipes se abstenga. Se supone que se lo está diciendo su marido. Y aunque uno y otro duque a verla venga, su marido, no más, su honor, su misa. Dijo Morales, que es el marido, y rezó su poco, es decir, estaba plegando, estaba pidiendo en una plegaria que eso se hiciera. Mas la Josefa le responde airada: oh, lleve el diablo tanto guarda al coco, mal haya yo si fuese más honrada. Pero como ella es simple y él es loco, miró al soslayo fuese y no hubo nada. En la misma línea insiste el relato que se inserta en la vida de los hechos del Estebanillo González. El pícaro cuenta, es un hombre de muchos amos, y cuenta cómo entra al servicio de una compañía de actores y cómo la actriz principal, que es la esposa del autor de comedias, se comporta. Entonces, él es el criado de ella y cuenta lo siguiente. Prendía las más firmes voluntades. Tenía un marido a quien no tocó las 3 virtudes teologales, sino las 3 dichas de los de su arte, que son tener mujer muy hermosa, ser pretendida de señores generosos y estar con autor de fama. Eran tantos los que acudían al galanteo de mi ama, que el aposento se había convertido en cuarto de contratación. Contábanme sus penas, referíanme sus ansias y dábanme parte en sus desvelos. Y yo, como privado del rey o secretario de Estado y Guerra, recibía los dichos memoriales. Unas veces los consultaba y otras veces, por ver la detención de mi ama, los decretaba de esta forma. Esto es lo que se encuentra en las consultas del Consejo de Guerra. A los de los miserables o pobres no hay lugar. A los de los hijos de familia en vísperas de herencia, acuérdese adelante. Y a los ricos y generosos, désele lo que pide. Teniendo en cuenta esta consideración sociocultural, es normal que la presencia de mujeres en las tablas suscitara críticas, polémicas, controversias, desde el mismo momento en el que surge el teatro comercial, el que se desarrolla, insisto, en los corrales de comedias a cambio del pago de una entrada. ¿Y cuándo podemos situar ese momento? Pues normalmente se ha asumido que las mujeres empiezan a representar en España, se suben a los escenarios, cuando los comediantes autóctonos vieron que en las compañías italianas de comedia del arte había mujeres. Lo hemos visto, ¿no? Eso empezaría a pasar alrededor de 1570. La primera compañía que llega a Madrid procedente de París es la compañía de Ganassa. Tiene un éxito extraordinario en el reinado de Felipe II. Pero está documentado que hubo mujeres que representaban al menos desde 1534 y que a partir de los años 60 lo hacen con continuidad. Es decir, aquí había mujeres representando antes de que llegaran las italianas de comedia del arte. Aún así, los argumentos en contra de la presencia de las mujeres en las tablas son variados, son recurrentes durante toda la segunda mitad del siglo XVI. Y ahora empiezo a leer textos de gentes de religión que están criticando el desarrollo del teatro comercial. Por ejemplo, Fray Juan de Pineda. De Pineda, en 1581, es un franciscano, es natural de Medina del Campo, y escribe una obra que se llama Agricultura Cristiana y habla de muchas cosas, pero también de esto. Estas mujeres, gallardas y engalanadas, despiertan la lujuria de los hombres. Su desenvoltura con meneos y posturas siempre libres, pocas veces honestas, provocan a pecado notablemente. Sus danzas y cantares son impúdicos. Sus invenciones de nuevos trajes, el zapato pintado y aun bordado, los tocados disolutos y las demás galas y libertades que usan, que en tiempo pasado
cualquiera se corriera al mirarlas. Aunque no salgan desnudas, salen vestidas a veces con ropas tan delgadas, es decir, Fray Juan de Pineda lo había visto. Esto no lo está describiendo porque se lo cuente. A veces con ropas tan delgadas que transparentan las formas, se figuran todos los miembros y casi se ponen delante de los ojos. Viven deshonestamente porque es imposible hacerlo de otro modo estando rodeadas de hombres lujuriosos y ociosos de día y de noche. Y por último, ejercen una influencia nefasta sobre las mujeres virtuosas porque ven que la virtud está arrinconada y pobre y el vicio autorizado y caudaloso. En otra parte del texto dice: tan de huir son estas representaciones de deshonestidades, donde se oyen malas palabras y se ven deshonestos meneos, y donde hombres y mujeres revueltos revuelven sus almas en muchos deseos malos, que con pocas palabras se encienden en peores obras. Bien, este tipo de presiones propician que en 1586 se dicte la primera prohibición de presencia de mujeres en las tablas. Hemos dicho, hay una primera época donde las mujeres están y casi no está regulado. Incluso podemos encontrarnos mujeres solteras dentro de las compañías, pero hete aquí que en 1586 hay una prohibición. A todas las personas que tienen compañías de representaciones, no traigan en ellas para representar ningún personaje, mujer ninguna, so pena de 5 años de destierro del reino y de cada 100.000 maravedíes. No obstante estos argumentos, las actrices reaccionan, y esto es lo que me encanta contar, con gran rapidez a la prohibición, con sentido corporativo, con sentido profesional, defienden su derecho a ejercer la profesión, y es una de las pocas veces que podemos oír la voz directa de las mujeres, porque hacen un memorial firmado por 14 de ellas, las más famosas, que presentan al rey, a Felipe II. Y lo hacen a través del Consejo de Castilla, hacen las cosas como hay que hacerlas, en marzo de 1587. Y dice, que es muy buena la explicación: padecen mucha necesidad, y las conciencias suyas y las de sus maridos están en peligro por estar ausentes. Nos han separado de ellos. Estábamos casadas y ahora ellos van por un lado, nosotros por otro. Y se ha dado causa que para suplir su falta en las representaciones, los dichos sus maridos traen muchachos de buen gesto y los visten y tocan como mujeres, con mayor indecencia y mayor escándalo que ellas causaban, lo cual cesaría dándoles licencia para representar con 2 condiciones. La una, que cada una represente en su género y figura. De esto hablaremos luego, porque las señoras se vestían de hombre, y eso era interesante también. La segunda, que en las compañías y representaciones de comedias no ande ni represente ninguna mujer soltera, sino que la tal sea casada y traiga consigo a su marido. Esas son las 2 condiciones que ellas dicen que van a cumplir para volver a los escenarios. Esta propuesta de las actrices es apoyada en julio de 1587, ya se están haciendo la petición en marzo, por el Procurador General de la Villa de Madrid, por don Gonzalo de Monzón, que lo está haciendo en nombre de las cofradías de la Pasión y de la Soledad y del Hospital General. ¿Por qué? Porque las entradas de las comedias mantenían estos hospitales. Y había bajado la recaudación de una forma extraordinaria porque no había mujeres. Así que ellos piden, ayudan, apoyan el memorial de las actrices. En el Archivo Valencia de Don Juan, que está aquí en Madrid, está la respuesta que da Felipe II a fines de octubre de 1587. Es decir, la cadencia es primavera, verano, ya llegando al otoño, Felipe II pliega. He visto lo que decís en vuestra consulta de 24 de este, para que se excusen en las representaciones el vestir muchachos como a mujeres, porque claro, lo que dicen las actrices resulta ser también cierto, es decir, los moralistas también dicen que está mal. Es decir, no tienen que estar las mujeres, pero tampoco los muchachos vestidos de mujeres, poniendo la voz atiplada, que era lo que tenían que hacer. Tocándoles y aderezándoles los rostros. Fijémonos en el espíritu práctico de Felipe II. Y aunque será muy bien lo de aderezarles los rostros, dice, bueno, lo de maquillarlos no está bien. Mirad si quitarles lo demás sería de estorbo para la representación. Es decir, bueno, pues hacer algo para que puedan hacer la representación. Y si no quitándose, convendría dar lugar a que las mujeres casadas que trajeran a sus maridos consigo representen en hábito de mujeres,
como os parece. Es decir, así es como devuelve la consulta. Y a principios de noviembre comienzan otra vez a representar las mujeres en los escenarios. Este es el periplo de prohibición y de peticiones para que las mujeres vuelvan a representar. Bien, se levanta la orden y comienzan las mujeres otra vez a estar en los escenarios. Se prohíben, es verdad que podemos hacer recuento de otras prohibiciones, pero que casi siempre están coincidiendo con lutos. Es decir, cada vez que muere alguien de la familia real, entonces, claro que sí, los corrales de comedias tienen que cerrar, y por supuesto no representa a nadie, ni mujeres, ni hombres, ni nada. Es un periodo de lutos donde no se representa. Pero cuando se cierran, los moralistas aprovechan para intentar que no se abran. Es decir, una vez están cerrados, vamos a volver a poner sobre la mesa las mismas razones que pusimos en su momento para intentar que no se abran. Bien, comienza entonces una actividad regulatoria a partir de este momento, desde el Consejo de Castilla, que elabora a lo largo del siglo XVII toda una serie de reglamentos de teatro, para saber qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, qué es lo que las mujeres pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Estos textos, que son muchos y los editó Cotarelo y Mori en su momento, reflejaban la preocupación de las autoridades sobre el comportamiento ejemplar y decente de todos, de los actores y de las actrices, de todos. La cuestión queda legalmente resuelta porque se obliga, como digo, a los miembros de las compañías a estar casados entre ellos, siempre, dentro de la compañía. Este mandamiento se respeta invariablemente, aunque, como decía al principio, pues la vida en común de la compañía podía deparar ciertas sorpresas, descubriéndose cruces de parejas, como casi siempre pasaba en el antiguo régimen. Matrimonio y amor no tienen por qué coincidir. Respecto a la cuestión de la moralidad, en las tablas, dos de las cláusulas recogidas en el reglamento de 1615, que es uno de los más completos que se hace en el reinado de Felipe III, son muy ilustrativas al respecto. Se dice que las mujeres representen en hábito decente de mujeres y no salgan en faldellín solo, sino que por lo menos lleven sobre él ropa vaquero o basquiña suelta o enfaldada, y no representen en hábito de hombres, ni hagan personajes de tales, ni los hombres aunque sean muchachos de mujeres. Es decir, el travestismo prohibido en cualquier dirección. Conviene recordar a este propósito que un faldellín, para un poco enterarnos, era una falda corta, de mucho vuelo, que era como una enagua, pero con muchísima tela. Y en los trajines de la comedia, pues claro, si no se llevaba nada encima que pusiera peso, levantaba pasiones entre los mosqueteros del patio, ¿de acuerdo? Porque quedaba a la altura de sus ojos la representación. Hay que imaginarse cómo eran estos tablados. Seguro que muchos de ustedes han ido al corral de comedias de Arnau, o lo han visto. Cuando uno está en el patio, en lo que ahora es el patio de butacas, que sería el patio de los mosqueteros, el escenario te llega por encima de la cabeza, es decir, tiene 2 metros. Entonces, los que están allí de pie, que eran los hombres, solo hombres, siempre están viendo el escenario desde esa perspectiva. Es difícil ver la cabeza de las actrices si no están lejos, pero todo lo demás lo ven bien. Entonces, si bailan, si mueven las faldas, es decir, todo esto hay que entenderlo en el contexto, porque ese era el contexto que se intenta regular. Por otra parte, la cuestión del travestismo en el teatro del siglo de oro se ha tratado con mucha más profusión en el caso de la mujer vestida de hombre que en la situación inversa. Sin embargo, en los primeros tiempos del teatro profesional peninsular, es frecuente que los varones jóvenes asuman los papeles femeninos, ya lo hemos visto, que no hay mujeres, pues hombres. Tanto en las compañías de teatro autóctonas como en compañías de teatro extranjeras, fundamentalmente italianas. Por ejemplo, en la compañía del autor Alberto Naselli, Ganassa, este que viene en los años 70 a Madrid, pues hay 2 de sus mejores actores, los que tienen más éxito, que se llaman Cesare Dei Nobili y Giacomo Portalupo, que son respectivamente los que hacen los papeles de Franceschina y de Isabela. Eran ellos los que, en fin, movían al público haciendo papeles de mujer. Por supuesto, lo hemos dicho en el teatro inglés. Ese travestismo era norma, porque no se permitía que las mujeres representaran. Y en España las compañías profesionales recurren, como hemos visto, a estos jóvenes varones, pues cuando los papeles de las mujeres no se pueden asumir por mujeres, casi de una forma automática. Sin embargo, desde comienzos del siglo XVII es mucho más frecuente ver mujeres vestidas de hombre en las tablas que hombres vestidos de mujer. Su atractivo era incontestable porque vestían de hombre, pero se apreciaba claramente que eran mujeres. Y eso era lo importante.
Las autoras de comedias, los empresarios, decían utilizar este recurso por exigencias del argumento. Esto nos suena. Los que somos más mayores, esto nos suena de la época del destape. Esto pasa, pero pasa porque lo exige el guión. Pues igual, era exigencia del guión. En Lances de Honor, cuando no había un varón que las defendiera, entonces ellas tenían que defenderse a sí mismas. Así lo dice el memorial dirigido por la Villa de Madrid a Felipe II en 1598, es decir, la villa, el ayuntamiento, al que le interesa que los hospitales estén atendidos. En cuanto a que la mujer que representa no vista el traje de hombre ni al revés, a veces, esto lo dice el ayuntamiento, a veces es paso forzoso en la comedia que la mujer huya en hábito de hombre, como en Sagrados y auténticas historias de estos reinos se ha escrito. Debe, pues, para esto permitirse, más con orden expresa, que ni el hábito sea lascivo, ni costoso, ni afectando la compostura. Es decir, con un cierto límite. Tengo un poquito de alergia. Voy a parar un segundo. Porque empiezan los malos tiempos para nosotros. Seguimos. No cabe duda, y en esto, en fin, que estas temáticas, estas de las mujeres huyendo, las mujeres autodefendiéndose, se traían al escenario porque el público las quería, las demandaba. Intentamos hacer imagen de todas las comedias conocidas y buenas del Siglo de Oro y nos aparece siempre una mujer. En La vida es sueño, por ejemplo, cómo empieza, hipógrifo violento, que corres pareja con el viento, ese caballo caído y esa Rosaura por los suelos vestida de hombre. Así empieza la comedia, así empieza, y es Calderón, no estamos hablando de Lope, es decir, ya ha pasado tiempo. Es decir, es un atractivo al que no se puede renunciar. La gente va a ver eso al escenario, a los escenarios. Bien, los defensores de las comedias reconocen lo provocativo que podía llegar a resultar una mujer vestida de hombre. Por ejemplo, Luis Ortiz, en su apología en defensa de las comedias, dice lo siguiente: ha de ser más que de hielo el hombre que no se abrase en lujuria viendo una mujer desenfadada y desenvuelta y algunas veces para este efecto vestida como hombre, haciendo cosas que movieran a un muerto. Los reglamentos de teatro también abundan en instrucciones sobre cómo debían desenvolverse las mujeres en el escenario para que la representación fuera honesta. Volvemos a los reglamentos, al de 1615. Que no representen cosas, bailes, ni cantares, ni meneos lascivos, ni deshonestos o de mal ejemplo, sino que sean conforme a las danzas y bailes antiguos. Y se dan por prohibidos todos los bailes de escarramanes, chaconas, zarabandas, carreterías y cualesquier otros semejantes a estos, de los cuales se ordena que los tales autores y personas que trujeren en sus compañías no usen en manera alguna. Son las penas que en adelante irán declaradas. Y no inventen otros de nuevas semejantes condiciones. Esto era lo que de verdad pasaba. Es decir, como los escarramanes, todo esto está prohibido, yo le pongo otro nombre y bailo lo mismo. Sigo bailando lo mismo. Es decir, la vida, la vitalidad de los escenarios, desde el punto de vista empresarial, es algo evidente, que está forzando la creación. Por eso esta justificación de lo que yo decía de el teatro del Siglo de Oro hubiera sido otro si no hubiera habido mujeres en los escenarios. Yo creo que poco a poco voy teniendo un poquito de razón explicando estas cosas. Es decir, hay un motor empresarial detrás que se impone sobre todo lo demás y que intenta eludir las censuras, las prohibiciones, los reglamentos, porque el objetivo de la ganancia para todos, para los empresarios, pero para los hospitales, para los ayuntamientos, es algo que es prácticamente prioritario. Entonces, manteniendo las formas, pero ese motor empresarial no para. Está siempre creando, está siempre haciendo. Todos esos bailes que he citado, especialmente la zarabanda, eran considerados altamente provocativos. Juan de Mariana, que no es cualquier cosa, en el capítulo 11 de su De Re, 1609, decía que este baile, además de incluir meneos deshonestos, la actriz se acompañaba con palabras y tonadillas acordes con los movimientos provocativos. Es decir, no se trataba solo de lo que hacía, sino de lo que decía. Representando abrazos, besos y todo lo demás. Con la boca, con los brazos, con los lomos.
y con todo el cuerpo. Eso es lo que dice literalmente Mariana en su berrero. Bien, las denuncias en contra de la mujer vestida de hombre son reiteradas, se encuentran a lo largo de todo el siglo XVII, pero no se destierra de los teatros, porque la atracción que ejercen sobre el público, especialmente masculino, pero bueno, a las mujeres también les gusta, ven todo esto en la cazuela, pues era superior. Y, por supuesto, el guión siempre lo justificaba. Había una razón por la que esa mujer tenía que ir con calzas, es que hay que imaginarse, ¿no? Con calzas, vestida con jubón y calzas en el escenario. Se veían las piernas. Don Gil de las calzas verdes. Vamos haciendo repaso de todas esas estupendas comedias del siglo de oro y nos vamos encontrando señoras vestidas de hombre todo el rato. Bien, el control de la vestimenta de las mujeres y en especial el fenómeno del travestismo en los escenarios, por tanto, se desarrolla imparablemente, con intensidad, durante todo ese siglo XVII. Las actrices se consolidan en los escenarios, lo hacen como profesionales, lo hemos visto, reivindicando su profesión, lo que ellas hacen. Objeto de deseo, objeto de crítica, desafiando las ordenanzas contra el lujo, que prohibían que fueran vestidas de dama por la calle, con los trajes de comedia, eso hay también mucha legislación, de la que, en fin, no me puedo parar, a veces tan altivas y orgullosas de su éxito, y ahora vamos a ir viendo algunos estudios de caso. Podría hablar de muchas actrices, pero voy a hablar de unas poquitas. Actrices que fueron directoras, por eso me voy a dedicar a ellas. Por ejemplo, María de Córdoba, la bella Amarilis, que les sonará a todos mucho. Una actriz de éxito en los años finales del reinado de Felipe III y que, a tenor de los versos que también le dedica Villamediana, que como sabemos era muy lenguaraz, debió rechazar sus agasajos. ¿Por qué? Las actrices, había personas a las que no les podían decir que no. El Consejo Cámara de Castilla del Archivo General de Simancas está lleno de pleitos de mujeres que se salen mal paradas por presión de grandes nobles que habían sido, bueno, prácticamente secuestradas. Yo estudié un trabajo, lo tengo publicado, de la hija de Mateo de Salcedo, que sale muy mal parada de una situación de este tipo. Es decir, que estamos aquí haciendo fiestas, risas, pero que las que se oponían a un señor muy poderoso, pues lo pasaban realmente mal, daban con sus huesos en la cárcel, en fin, lo pasaban mal. Pero había algunos a los que se les podía resistir, y yo me temo muy mucho que Amarilis se resistió a Villamediana, que no era muy guapo. Y dice el texto lo siguiente: atiende un poco, Amarilis, está enfadado. Mariquita o maricaza, milagrón raro del vulgo, de pies y narices larga. Más confiada que linda y necia de confiada, por presumida insufrible y archidescortés por vana. Y dame a entender tu modo que mi discurso no alcanza. Cómica siempre enfadosa, ¿quién te ha prestado las alas? Ya en el discurso del tiempo se miran y desengañan, desdichados de hermosura, los juanetes de tu cara. Y esos claros apellidos poco acreditan tu casa, que el Vega no es de Toledo, ni el Córdoba de Granada. Esa original nobleza todos sabemos que emana del albergue de los negros y de un cajón de la plaza. ¿Sabes qué malo? Pero ahí hay resquemor. Hay un resquemor que se ve porque seguramente pudo resistirse a Villamediana, ¿de acuerdo? Y a Lope hay momentos, ponemos aquí algún testigo también que también le pasa un poco lo mismo con alguna actriz. Bien, esta mujer asume junto a su marido, Andrés de la Vega, tareas propias de dirección escénica. El corregidor Armona, en sus memorias, que las escribe ya en el siglo XVIII, dice de ella que fue aplaudida entre todas las de su clase porque era prodigiosa en su arte. Representaba, cantaba, tocaba instrumentos y, en general, recogía aplausos. Yo he tenido la ocasión de consultar el testamento que ella elabora en Valladolid el 1 de diciembre de 1630. Parte de su contenido es súper interesante porque revela de modo claro que asume tareas de autora, encargando comedias a poetas de fama y, por ejemplo, dice: ítem, en ese testamento, declaro que debo al licenciado Juan Pérez de Montalbán, que no es un cualquiera, 800 reales de una comedia, que ha encargado ella, para que tiene prenda y resguardo 2 sortijas de diamantes finos, que la una de ellas sola valdrá más de 2000 reales.
Es decir, no tenía el dinero, pero ha encargado la comedia, ella tiene posibles, son suyos, son sus joyas, y ella se empeña para conseguir que este señor le escriba una comedia. Otro caso es el de Jerónima de Burgos, también una actriz muy importante, que forma parte, entre otras, de la compañía de Alonso de Cisneros en 1594 junto con su esposo Pedro de Valdés. Alonso de Cisneros es uno de los actores preferidos del hijo de Felipe II, de don Carlos. Entonces, es ahí donde gana la fama y después ya, aunque esté muerto don Carlos, pues él sigue haciendo nombre hasta que fallece. Pues es su mujer. Más tarde, cuando su marido se convierte en autor de comedias, ella asume obligaciones económicas de mancomún con él. Más adelante, en 1632, la encontramos bajo la denominación de autora de comedias, todavía en vida de su marido, lo que a varios estudiosos les hace pensar que asume un protagonismo progresivo al frente de la compañía que encabeza su esposo y que ya por entonces es muy mayor, tiene 64 años, que para la época son muchos años. Incluso que nunca debió ser ajena a las tareas de dirección. Es una mujer que llevaba la voz cantante en este sentido. En 1632 cobra una representación que hace ante el rey de una obra que se titula Los milagros del desprecio de Lope de Vega, poeta con el que mantiene una cercanísima relación de amistad a lo largo de toda su vida. Es decir, se cartea con Lope, conoce a Lope, etc. Otra parecida, María de los Ángeles. Trabaja como autora con su marido entre 1610 y 1623. Estamos hablando del primer cuarto del siglo XVII. Se hace cargo de la compañía que dirigía su esposo cuando enviuda. Esto era absolutamente frecuente. Esta actriz tiene un doble perfil, contradictorio, según las fuentes, o las interpretaciones de su vida con las que nos encontremos. Era poetisa de una cierta calidad reconocida, formaba parte de algunas academias de Madrid, forma parte del elenco de escritores que hace el elogio en sus preliminares del viaje entretenido de Agustín de Rojas. Ella está allí, si nos leemos el preámbulo de ese viaje entretenido, ella está hablando, como siempre se ha pensado que estos personajes eran todos inventados. Y lo cierto es que cada vez sabemos que todos, cada vez más, que todos vivieron, que todos fueron de verdad, que fueron personajes de verdad. Y esta lo fue. En la petición de licencia para representar en la corte, que firma junto con su marido, el licenciado Tejada, protector de los teatros en esos momentos, dice que son gente útil para aquel ministerio, gente recogida y de buen ejemplo, es decir, honestos. Esto es muy importante, que no fueran deshonestos, que fueran honestos. Por ello, se les concede la licencia para poder representar en Madrid. Esta trayectoria coincidiría con el tranquilo final que ella decide dar a su vida, ingresando cuando ya es mayor en un convento. Ha muerto su marido y ella ingresa en un convento. Sin embargo, sobre ella habla muy mal Lope de Vega. Lo hace en 1614, con un tono de resentimiento importante. Dice, se crió aquí, en el rastro, otra vez, el rastro de esta ciudad de Toledo. Él está hablando del rastro de Toledo. Entre las mondongueras, y ahora es buena para las sábanas y el pecho de los grandes señores. La descalificación de Lope, como se aprecia, no es profesional, sino que está orientada a denunciar su conducta moral, cosa que sabemos Lope hizo con una cierta frecuencia respecto a las actrices y en general a las mujeres que pertenecían al ámbito teatral, cuando tenía algún problema. De hecho, la razón por la que es expatriado de Madrid, se le manda a Valencia durante 5 años, es esta. Es decir, levanta lo que se supone es un falso testimonio contra un autor de comedias, Jerónimo Velázquez, y Jerónimo Velázquez es muy poderoso en esa época y el Consejo de Castilla le pone en su sitio y lo manda a Valencia. Y luego hay que negociar su posible vuelta. Pero es alguien que tiene poder en esos momentos, porque es el factotum del teatro comercial en Madrid, en una época en la que se necesitaba que la vida de la corte se desarrollara, de manera que en ese contexto se entiende bien que eso ocurriera. Cuando María de los Ángeles se hace cargo de la compañía de Jerónimo Rodríguez, esta debía ser similar a la que regentaba su marido en Valladolid en marzo de 1621. En esos momentos había, es decir, ¿a quién manda esta señora? A 10 hombres, a 4 mujeres, que estaban dispuestos a iniciar un viaje a Bilbao, donde habían sido contratados para la festividad del Corpus. Nada da indicios de su ineficacia, al contrario, todos hacen una declaración diciendo que admiten por directora, por autora de comedias a esta señora. Y ya el último, y no les canso más, un caso que es más excepcional, que es el de Fabiana Laura,
porque no es hija de la comedia, no es alguien hija de comediantes que desarrolla comedia, no, sino que procede de una extracción social un poquito superior, es natural de Granada, era hija de un doctor en medicina, emparentada a su vez con parte de la oligarquía municipal granadina. Fabiana Laura se cría con una tía suya que le gustan las comedias y que llamaba a los representantes para que actuaran en su casa. Y así la sobrina comienza a participar en los festejos domésticos que se organizan en la casa. Traba amistad con las hermanas de uno de los actores, con Fulgencio López, y la convencen para entrar en la comedia. Para asegurarla en el ejercicio se casa, se tiene que casar, si no aquello es un escándalo, con Miguel Bermúdez, del que se divorcia muy poquito tiempo después. Representa en Córdoba, pasa a Italia con una compañía. En Nápoles conoce a un actor, Manuel Ángel, que es lo que llamaban en la época su tapado, durante muchísimo tiempo, es decir, es una pareja de hecho, y con el que se casa después, en marzo de 1683. En la escritura de formación de la compañía de Matías de Castro, de fines de marzo de ese año, ella figura como soltera. Es decir, es lo que pone la compañía, no pone otra cosa. A pesar de eso, no tiene inconveniente en criar a una niña que dice que ha adoptado, que se llama Lucrecia Chiesa, y que vino con ella de Italia. Es decir, de Italia, o la recogió en Italia y viene de Italia. Bien, de esta entrecortada biografía de Fabiana Laura hay muchos aspectos destacables. El primero que, como hacen otros representantes varones en el mismo periodo, ella alterna las tareas de actriz con las de autora, dirige o es actriz sin más, sucediéndose unas a otras por avatares económicos, seguramente más que por incapacidad física. También es destacable su libertad de movimientos, es algo que, en fin, desde un punto de vista jurídico, pues llama mucho la atención. Casada, divorciada, vive como soltera, cría una niña, se gobierna por sí misma y gobierna sus bienes, que eso lo deja muy claro, hasta mediados de 1683, cuando se casa con Manuel Ángel, que era su pareja de toda la vida. En ese momento, pues decide casarse. Bien, tras casarse, encabeza su agrupación de actores, en primer término. Su marido, que seguramente era procurador de la agrupación con ella, no aparece en los documentos, ni siquiera en un plano descendente de importancia, y ella está casada. Fabiana Laura muere en Madrid el 23 de enero de 1698 haciendo gala de sus dotes de actriz, como está contado cómo se muere, lo voy a leer porque tiene su gracia. Asegúranme los que asistieran a su enfermedad y muerte que fue esta con gran edificación de todos, pues después de haberse confesado tomó un crucifijo en la mano, haciendo una muy expresiva y devota exclamación, y con tantas veras como en lo aparente lo supo representar en las tablas, de género que un religioso trinitario descalzo que la confesó quedó admirado y con gran confianza de su salvación, que la necesitaba porque, en fin, que tenía su problema. Bien, las responsabilidades de todas estas mujeres fueron de naturaleza económica, artística, y nos permiten entender que fueran capaces de asumir la dirección de una compañía teatral en solitario cuando su marido desaparecía. En la tercera y última fase señalada, y con esto voy terminando, a partir de ese año 1660-70 del que yo hablaba, donde hay una concentración extraordinaria de compañías dirigidas por mujeres, estas mujeres no son ya solo actrices, se convierten en autoras de comedias, en empresarias, que ya no son solo accidentales, que no son solo directoras porque se han quedado viudas, que son solicitadas como gestoras de agrupaciones teatrales, y lo son por los actores que las dirigen, lo hemos visto antes, pero luego encontramos en este periodo a otras muchas, Antonia Manuela Sevillano, a Francisca Bezón, luego veremos algunas imágenes si da tiempo, a María Álvarez. A todas estas mujeres los actores les piden que sean ellas sus directoras, ¿no? Que dirijan ellas la compañía, y se ve en los textos que hay, los textos jurídicos. De lo que no cabe duda es de que estas mujeres se habían formado a su vez en una escuela práctica de actrices autoras, porque la mayor parte de ellas ya habían trabajado previamente en compañías dirigidas por mujeres, es decir, habían aprendido, habían visto cómo otras antes que ellas habían gestionado con éxito una compañía teatral, digamos que tienen un bagaje de aprendizaje que les da menos miedo. Esa puede ser una explicación. Pero al interpretar los motivos de esa mayor concentración de empresarias a partir de 1670, a mí se me ocurre que puede haber razones de tipo artístico, pero sobre todo razones de tipo económico, que voy a intentar explicar en poquito tiempo.
Lo primero, desde el punto de vista artístico, la evolución de los repertorios teatrales representados en esas décadas es muy llamativa, porque el teatro cortesano se consolida a partir de la segunda mitad del siglo XVII y sus montajes dependen en gran parte de actrices que fueran polivalentes, que fueran capaces de representar, de cantar, de bailar, que hicieran muchas cosas. Eso es lo que pide el teatro cortesano. Y ese teatro eclosiona a partir de la segunda mitad, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Así que esa puede ser una razón, digamos, artística de esa sensación. Respecto a otras cuestiones, esa circunstancia pudo facilitar su incorporación a las tareas de dirección, y ahora ya entramos en las económicas, porque claro, si estas mujeres son polivalentes, saben hacer todo esto que saben hacer y son las directoras, en una situación de coste-beneficio, ellas se están ahorrando sueldos importantes. Si lo dirige un hombre, hay que contratar a todas estas mujeres. Si ella es una de las que está encabezando la compañía, el sostén de esa compañía es más llevadero. Y luego repartimos a pérdida o ganancia, que era lo que se solía hacer. Así que esa podría ser una explicación económica de por qué es más fácil que sea una directora la que se haga cargo de la compañía. Porque ella aporta sus propias habilidades, sus propias capacidades. Lo normal era las mujeres muy jóvenes y estupendas que cantaban, bailaban y demás, hacían de tercera dama. Y eran, insisto, muy polivalentes. Las directoras ya hacían de primera. A veces se habla mucho de los egos de estas actrices. No puedo hablar de ello, pero algunos son muy divertidos, ¿no? Porque quieren hacer algunos papeles que no pueden o no queda tan bien que ellas hagan, ¿no? Sin embargo, pues como son las directoras, pues los hacen. Bien, quizá la crisis profunda económica que se está viviendo en el interior peninsular durante esos años, 1660, 1670, 1680, la reforma monetaria, en fin, todo este mare magnum castellano que se vive en ese periodo, informara a favor de que las compañías de mujeres crecieran con más facilidad que las compañías dirigidas por hombres. Esa podría ser otra explicación. Las dificultades económicas de los autores de comedias en esos años son realmente extremas. Sus demandas ante los tesoreros de palacio para cobrar las representaciones que les debían, sus frecuentes encarcelamientos por deudas, lo demuestran. El salto de las mujeres a esas tareas de dirección, por tanto, parece que en algunos casos debió ser obligado. Y entonces explicaría, insisto, toda esta cuestión. Cuando las compañías estaban dirigidas en todo o en parte por mujeres, eso era un refugio frente a muchos accidentes económicos, y con esto voy a acabar. Las leyes que regulaban las ganancias entre marido y mujer prohibían, esto es muy importante, la confiscación de la propiedad de un cónyuge a causa de un delito cometido por el otro. La esposa solo tenía que pagar si se demostraba que al eludir la deuda, el beneficio que obtenía excedía en valor a los bienes que el marido estaba obligado a proporcionarle, que eran vestirla, darla de comer y otras cosas necesarias, se dice en la nueva recopilación. Así que la mujer, como el menor, tenía que quedar preservada de esos efectos perniciosos que los impagos de cabeza de familia producían. Bien, esa es la situación. Si un hombre podía andar con sus huesos en la cárcel por deudas, sin embargo una mujer lo tenía más difícil. Así que si había compañías en donde era la mujer la que regentaba, la que representaba, era más difícil quedarse con sus bienes. Era mucho más difícil. Así que, como ven, sería estupendo que fueran razones ideales de aceptación de la sociedad, pero no. Son circunstancias que a mí me parecen sobre todo económicas, que de alguna manera obligan a que las mujeres se hagan cargo de estas cuestiones. No podían ser encarceladas por deudas, los autores sí, como digo, a ellas no se les podía meter por deudas en la cárcel, a no ser que se demostrara que fueran deshonestas. Por eso hay que defenderse cuando te están acusando de deshonestidad, porque perdías tus derechos, perdías tus capacidades de defensa. ¿De acuerdo? Por tanto, desde un punto de vista exclusivamente empresarial, no artístico, la participación de mujeres en contratos y obligaciones teatrales era un activo a la hora de conformar cualquier compañía teatral y de asumir los riesgos económicos de mantenerla.
que ellas participaran en la contratación de actores, en los acuerdos con ayuntamientos, con otras entidades para representar, en la compra de vestidos, en la compra de comedias, significaba una garantía para la continuidad de la compañía. Si sus bienes personales podían eludir una ejecución por impago, se atenuaba la práctica de riesgo que suponía la actividad teatral respecto a las deudas que se habían adquirido. Los préstamos pedidos, el patrimonio invertido, hasta llegar a la temporada siguiente. En definitiva, desde mi punto de vista, estos pudieron ser algunos de los resquicios que permitieron que las mujeres cobraran protagonismo en la dirección de compañías teatrales durante el siglo de oro, que fueran protagonistas de esos escenarios y que, a pesar de las restricciones de la actividad profesional que soportaban, ellas hicieran una parte imprescindible del éxito del teatro del siglo de oro. Muchas gracias. Imágenes, si no están muy cansados, las puedo enseñar. Pues entonces apagamos un poquito, ¿no? Para que se vea. Y explico un poco algunas que son cortitas, ¿vale? Me voy para allá. Sí, sí. Bueno, esto ya hemos explicado lo que era. Estos son algunos de los grabados que existen de las representaciones teatrales que se hacen en los escenarios de calle. No son escenarios de coral, algunos sí, otros no. Este, por ejemplo, es una representación de... Ay, perdón. Gracias. Es una representación de finales del siglo XVI en Lovaina, ¿de acuerdo? Es decir, decíamos en los Países Bajos, solo para no ver solamente las representaciones que se hacen aquí, y que vale la pena verlas porque se ve que son muy parecidas todas. Es decir, que hay una convención a la hora de levantar un tablado, de hacer un escenario básico, con telas y demás, y que ahora veremos que son todas bastante parecidas. Esta pertenece al teatro francés y es igual un escenario donde se ve una mujer o alguien vestido de mujer, ¿de acuerdo? Alguien haciendo esa representación, pero donde se necesitan los papeles de mujer. Este es el texto de Villamediana, por si alguien quería leerlo, ¿no? De hablar con los príncipes se abstendrá. Esta es muy mala, me da mucha pena porque tenía otra mejor, pero no la he conseguido encontrar. Hay que ampliar mucho, es un grabado, por eso está tan lleno y granuloso. Es uno de los grabados de las representaciones teatrales que se hacen con motivo de la llegada del príncipe de Gales a Madrid en 1621, cuando se está negociando el posible matrimonio de la princesa María, de la hermana de Felipe IV, con el futuro Carlos I de Inglaterra. Y todo aquello después pues se viene abajo, pues, seguramente porque sobre todo Felipe IV no estaba por la labor de hacerlo, aunque se le echa la culpa a la princesa María diciendo que a ella le daba horror casarse con alguien, ir a un país protestante, no quería de ninguna manera ir a Inglaterra. Pero en esas fiestas se hacen representaciones de Corpus. Como vemos, el escenario es muy básico. El que se representa es un tablado sin más con unas cortinas. No hay mucho más en la calle. Bien, esta es otra representación teatral, también de los Países Bajos. Me gusta mucho esta representación de Bruegel porque me recuerda mucho, me imagino, en mis imaginaciones, cómo podría ser una representación de los pasos de Lope de Rueda, que algunos conocerán, ¿no? El paso de las aceitunas, el paso de la tierra de Jauja. Son pequeñísimas representaciones teatrales de 5 minutos, donde hay muy pocos personajes, 3, y donde se cuenta algo que es muy aparatoso. Esos pasos siempre terminaban en palos, que Cervantes luego eso lo critica, dice los entremeses tienen que acabar en baile, esto de que acaben en palos, pero bueno, acababan en palos. Y esta representación habla de ese tipo de representaciones, que en este caso pues eran las representaciones que hacían los gremios de artesanos en los Países Bajos y en Alemania en época de carnaval. Así que, como me parece que lo retrata muy bien, pues aunque no pertenezca a nuestro ámbito literal de lo que estamos hablando, pero sí que se ve ese escenario fácil, con 4 cortinas, con un tablado pues no muy sofisticado para hacer la representación.
Esta es una compañía de comedia del arte. Es una compañía de comedia del arte con estas mujeres que se hacen valer cuando vienen a España y que dicen, bueno, yo voy a representar, pero no lo voy a hacer de forma subterfugia. Yo voy a pedir permiso al Consejo de Castilla y a partir de que ellas lo consiguen, las señoras de aquí hacen lo propio, se piden sus permisos para poder hacer la misma cosa, ¿no? Son jóvenes, son todo eso que decíamos que no está bien. Son mujeres que se exhiben, son mujeres guapas, tienen todo su esplendor puesto en las tablas, pues en estas representaciones se ve muy bien. Estas son algunas de las actrices conocidas de comedia del arte. Una de ellas, lo leemos ahí, es una cómica llenosa, Isabella Andreini, de la segunda, del siglo XVII, de las más famosas, y que, bueno, se le valora absolutamente todas sus capacidades, las de representar, las de declamar, absolutamente estupenda, y ese es otro grabado más sencillo, pero de la misma actriz, es decir, que fue muy famosa y muy conocida. Nosotros tenemos, también como por imaginar y por especular, hay algunos retratos de pintores muy importantes, por ejemplo de Velázquez, de mujeres que no sabemos quiénes son, y que podrías pensar que por cómo están representadas, por cómo sus gracias se ven en la representación, sus gracias físicas, pues podrían ser actrices. Máxime cuando cada vez más sabemos que muchos de estos enanos o hombres de placer de la corte de Felipe IV, cada vez sabemos con más certeza que algunos eran actores de compañía. ¿Por qué no las mujeres, ¿no? Pero no me he atrevido a traerlo pues porque es atrevido y esas cosas me las debo guardar para mí si no encuentro los papeles. Pero para imaginar pues está bien, ¿no? Así que solo ellas que lo saben. Este es el supuesto retrato de María Calderón, que es el más famoso, por lo menos de ella sí sabemos que fue actriz, por lo menos ella sí que lo fue. Así que está representada, está en las Descalzas Reales de Madrid, en la actualidad este retrato, y es igual, son todas sus bellezas, todas sus capacidades puestas en la evidencia, ¿no? de lo bella mujer que era y de lo seductora que podía llegar a ser, es decir, seductora incluso de un rey. Y bueno, esto ya las he puesto, y perdón porque está en inglés, que no me ha dado tiempo a cambiar la diapositiva, pero simplemente porque sepamos dónde era el lugar, dónde se hacían esas representaciones de corte, donde las mujeres empiezan a tener cada vez mayor protagonismo. En el caso de Madrid, ese lugar es dentro del Buen Retiro, el Coliseo que está en el Buen Retiro, que en este cuadro que conservamos se puede saber dónde estaba. Era un teatro de madera, teatros cortesanos son teatros de madera, aparentemente preciosos, cuando ves los grabados, aquello es una profusión de dibujos, de columnas salomónicas, pero todo es de cartón piedra por dentro, todo. Es un juego barroco para engañar al ojo. Y esto que se ve aquí sería un techo, que luego se describe cómo es, porque cuando se rehace a partir de 1648 este teatro se abre en muy mala circunstancia. Se inaugura en 1640, cuando comienza la crisis grave del 1640, muy conocida, no sé por ustedes, pero por mí muchísimo, porque he estudiado mucho las finanzas de esa época. Y luego se reabre, se intenta reabrir con motivo de las segundas bodas de Felipe IV, que para 1650 tiene otra vez que tener vida. Entonces, se dice en memorias que hay que hacerlo prácticamente de nuevo porque está hecho un cascarón, utilizan literalmente esa palabra. Y lo que hacen es volver a rehacer todas las maderas del teatro y incorporan un techo móvil de tal manera que se puede elevar para que los lienzos de pintura que se ponen den todavía más sensación de engaño al ojo, ¿de acuerdo? Y que claro, teniendo en cuenta que ya no nos queda mucho del complejo que fue el Buen Retiro, que quedan muy poquitas cosas, pues esto, que era un teatro de madera, que es como eran todos en la época, esto hay que contarlo, que no es que fueran distintos de los demás, sino que eran teatros cortesanos hechos para la ocasión, pues no queda nada, nos quedan grabados. Nos quedan algunos grabados que están en la Biblioteca Nacional de cómo era por dentro, de cómo se decoraron los techos, que eran temáticos, es decir, precisamente se movían y se cambiaban
para adaptarlos a la temática de la representación cortesana que se iba a hacer. Por ejemplo, si se estaban representando bodas, en este caso hemos dicho la de Felipe IV con Mariana de Austria, pero después cuando se representa la de María Luisa, cuando se celebra la de María Luisa de Orleans con Carlos II, pues hay alusiones a las dos casas reales que se están enlazando y se hacen unos dibujos especiales en ese techo movible de cetros y de flores de lis, pues para que todo quede en conjunción con lo que se está celebrando, que es la boda. Y la última, bueno, es en ese plano que todavía está recho, ahí es donde estaría el teatro, que es un teatro de corte, con telón de boca, con marco de proscenio, es decir, un teatro de ópera, chiquitito, pero un teatro de ópera italiana, así era el teatro, y simplemente estas mujeres, porque existen grabados de cómo iban ellas vestidas cuando representaron en París, estas mujeres que digo que se hicieron famosas. Una de las que se hizo famosa fue la Bezona, y como esto no me ha dado tiempo a cambiarlo, pues lo que hice fue traducir una canción de la Bezona para que los que la vieran supieran lo que decía la canción. Entonces a ver, ¿quién con autoridad palmaria es la gloria de España, la Bezona, es la gloria literaria, la Bezona? ¿Quién despierta admiración en las cortes extranjeras, en las cortes de fuera de aquí, por su gracia y por su porte? Pero es una canción, dicho así, pierde toda la gracia. Es una canción que tenía rima y que yo no consigo acordarme porque la traducción no me da la rima, ¿vale? Pero lo que se decía al final era la Bezona, es decir, ella, que se llamaba María Bezón. Es una de las actrices más famosas de la segunda mitad del siglo XVII, que era, bueno, pues seguramente la mejor autora de comedias de la época de Carlos II, la que tuvo una compañía con más éxito. Se le pagaba de manera especial por ir a palacio y se la trataba como a una reina. Iba en silla de manos a hacer los ensayos, cuando representaba el rey le regalaba pasteles de los que a ella le gustaban con forma de cisne, es decir, muchas cosas que tenían que ver con tratarla de manera especial porque se la consideraba una prima donna. Y se supone que muchas de esas habilidades que ella tiene las había aprendido en París, es decir, va muy joven en París, vive allí casi 20 años y cuando vuelve con un bagaje que hace notar eso de que ha sido una gloria en las cortes extranjeras. Eso ella lo hace notar aquí, eso no deja de ser una operación de marketing, ¿vale? Bien, pues nada más, esto es lo que añade un poco las imágenes que traía y espero que no se hayan aburrido mucho.